Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero mostrarles lo siguiente, ya que vamos a tener vamos acá en el calendario, el día 8 de mayo estaríamos haciendo el examen final de Word, ya que el día 15 tenemos que comenzar con el programa Excel, ¿sí? Así que vayan preparándose mentalmente, que van a tener examen dentro de poco, en unas poquitas clases. Hoy vamos a estar viendo hipervínculos, encabezados, pies de página, o sea, vamos a ver varios temas. Y después el 24 y en el caso del primero se subirá la clase grabada. Vamos a estar trabajando con el último tema, que es combinación de correspondencia, para el 8 poder tener el examen. Así que bueno, vamos a empezar hoy. Vamos aquí en el Classroom. Voy a agrandar la pantalla para que se vea todo bien. Acá el puntero. Ahí está. Bien, está todo un poquitito más grande. En trabajo de clase, acá tenemos Word, clase 6. Vamos a traer la carpetita. Y nos vamos a encontrar con varios archivos. Los que vamos a estar utilizando van a ser los siguientes: el trabajo práctico número 15, el documento de Word, que es el que nosotros vamos a descargar, y después tenemos práctico 15, que son las consignas, y luego acá tenemos práctico 15, que sería el texto terminado, una apariencia final de cómo tendría que verse nuestro texto. Así que lo que voy a hacer es, voy a descargar el texto del trabajo práctico 15 y voy a bajarme también el PDF para poder seguir el paso a paso. Nuevamente, si nos aparece vista protegida, recuerden habilitar la edición, o si no, van al archivo, hacen clic derecho, van hasta las propiedades y acá lo desbloquean. Después, al abrir el archivo, ya tenemos la siguiente información. Voy a esperarlos unos minutitos para que abran el documento. Y comenzamos a ver los temas nuevos. Algunos de estos temas puede que no estén en el examen práctico, pero sí en el examen teórico. Capaz que en la práctica, en vez de pedirle que ustedes hagan un hipervínculo, quizás les voy a pedir que definan lo que es un hipervínculo, ¿sí? Que eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Los espero unos minutitos y ya comenzamos. Muy bien.
Vamos a comenzar. En un principio no vamos a ver ninguna cosita diferente, ya que nos va a pedir primero darle formato a nuestro texto. El primer punto nos dice: el título debe estar con una determinada letra, un tamaño, subrayado, sombra y alineación. O sea, hasta ahora nada nuevo bajo el sol. Vamos a expandir un poquito acá y aquí. Entonces el título es una página al ritmo del 2×4. La fuente está en New Roman, el tamaño ya está en 12 y lo que me faltaría es aplicarle sombra y alineación centrada. Recuerden que si nosotros estamos en modo de compatibilidad, desde la pestaña inicio, en el cuadro de diálogo fuente, vamos a poder encontrar el efecto de sombra. Si nosotros no estamos en modo de compatibilidad, cuando vayamos acá al cuadro de diálogo fuente, los efectos no los vamos a tener. Pero acá, incluso dentro del propio cuadro de diálogo, tenemos los efectos de texto, que se pueden encontrar mucho más fácilmente desde el grupo fuente en el icono efectos de texto. Y acá está la sombra. Por defecto, si no me dice una sombra específica, se elige sombra exterior y la primera opción de todas, que es el mismo efecto que le daríamos si tuviéramos el efecto fuente, el efecto sombra desde el cuadro de diálogo fuente. Sí, es exactamente lo mismo. Siempre va a ser sombra exterior. Me faltó el subrayado. Un subrayado simple, porque acá por lo menos en el enunciado no me dice qué tipo de subrayado. Si yo quisiera saber más en detalle, a ver si es un tipo de subrayado determinado, voy acá en el trabajo y me fijo y vemos que es un subrayado común y corriente. Listo. Me dice que el texto, vamos a seleccionar todo el texto, tiene que tener una fuente llamada Tahoma. No se olviden, si ustedes no tienen las fuentes, le ponen otra letra distinta o pueden dejarle la que ya está aplicada. Tamaño de texto 11 y el color de la fuente en azul. Estos cambios también los pueden hacer desde el cuadro de diálogo fuente. No se olviden siempre todos esos detalles. Pueden buscar la información desde acá o desde el cuadro de diálogo. Siempre la opción que les resulte más cómoda a cada uno. Alineación justificada. La última alineación dentro de el grupo párrafo. O si no, desde el cuadro de diálogo párrafo, alineación y acá en la lista justificada. Cualquiera de las dos opciones. Siempre guardando, no esperar a último momento para tenerlo terminado. Hasta el punto 4 vayamos normal, o sea, los formatos básicos que nos pide siempre cuando estamos trabajando con el texto. Tamaño de letra, tipo de letra, color, algún estilo que puede ser negrita, cursiva, subrayado y algún que otro efecto. Ahora en el punto número 5 me va a pedir que ingresar el nombre del autor con la herramienta autocorrección, utilizando como palabra clave Iván Adaime. La fuente debe ser book antigua, tamaño 11, color a elección y alineación a la derecha. Después lo que es la parte del formato, es lo mismo que veníamos trabajando, pero acá me menciona una herramienta llamada autocorrección. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos escribiendo un texto en Word, si por ejemplo yo acá pongo
empiezo ahí en minúscula. Al momento de hacer un espacio, vemos que esa L que yo escribí en minúscula, Word automáticamente la convirtió en mayúscula. Y si yo dejo el cursor un segundito, fíjense que aparece como un pequeño rectángulo en la parte inferior, casi imperceptible. Yo dejo el cursor un momento, vamos a correrlo un poquitito, y ahí me dice opciones de autocorrección. ¿Qué es lo que hizo Word? Automáticamente detectó que era el comienzo de un párrafo nuevo. Entonces, gramaticalmente, cuando inicia un párrafo nuevo, el comienzo de las palabras tiene que estar en mayúscula. Entonces yo lo puse en minúscula y Word hizo una autocorrección, o sea, corrigió automáticamente ese pequeño error. Si yo pongo cafetería, hago un espacio y fíjense que hizo otra autocorrección. Yo la palabra cafetería la puse sin acento. Y si me aproximo a la palabra, me lo remarca con el cuadrito ese azul, como que hizo una autocorrección en el texto. ¿Qué es lo que ocurre? Esta autocorrección no es que siempre Word va a estar pendiente de revisar todos los acentos, todas las mayúsculas. Alguna que otra palabra capaz que la deja pasar y después usamos las herramientas de corrección ortográfica para detectar si hay algún otro error. Pero en algunas ocasiones Word dice, bueno, te doy una mano y te voy corrigiendo los errores que vas teniendo en el momento que los vas cometiendo. A esta corrección automática se la denomina autocorrección. Para definir las palabras, o sea, cómo tienen que ir escritas, por ejemplo, yo podría poner acá computación sin acento y acá automáticamente Word detectó que no tenía acento y lo colocó, y además estaba el comienzo del párrafo, y esto ya es el cambio automático. Para poder definir estas palabras y decir, bueno, quiero que si en algún momento escribo esta palabra sin acento, quiero que Word automáticamente lo corrija y la ponga con acento. Hay una lista que la vamos a encontrar no desde las fichas o desde el grupo de opciones que tenemos tradicionalmente, que son las que usamos en Word, sino que tenemos que ir al menú archivo, ir hasta opciones, en este caso yo lo tengo en la parte inferior, y acá se abre un cuadro de diálogo llamado opciones de Word. Desde acá tenemos una lista de categorías, y dentro de cada categoría vamos a tener luego las opciones que podemos modificar. En este caso, por ejemplo, está activada la opción general, por lo tanto me va a estar mostrando las opciones que aparecen para la categoría general. Si yo me voy acá en presentación, me aparecen las opciones de presentación. Y fíjense este detalle, me dice mostrar siempre estas marcas de formato. Esta P invertida, que era la que me mostraba cuando nosotros generábamos un párrafo nuevo, o sea, cada vez que apretábamos Enter, por defecto permanece oculta. ¿Por qué? Porque esta casilla está desactivada. Por el contrario, tenemos el dibujito de un ancla que aparece muchas veces cuando insertamos una imagen. Este dibujito del ancla, si yo no lo quiero visualizar, ya sea porque me molesta que esté el icono, yo tendría que venir hasta acá, en opciones de Word, presentación, ir hasta la casilla de verificación y destildarla. Entonces cuando presione aceptar, ya lo que es el icono del ancla no va a aparecer más. Luego vamos a ir acá en revisión, que es la opción que vamos a estar utilizando ahora, y dentro de la categoría de revisión, al momento de hacer un clic me aparecen todas estas opciones, y acá tenemos el grupo opciones de autocorrección.
que me dice cambie el modo en que Word corrige y aplica formato al texto conforme escribe. Opciones de autocorrección y me abre otro pequeño cuadrito de diálogo con una lista. Estoy acá en la pestaña autocorrección, que es donde tengo que quedarme, y tenemos acá esta lista. Por un lado voy a tener dos columnas. En la primera columna es el texto, como lo vamos a estar escribiendo, y en la segunda columna va a ser el resultado que me va a estar mostrando. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el símbolo de copyright, me dice que para poder crearlo yo tengo que poner la letra C entre paréntesis. Una vez que coloque la letra C entre paréntesis, como resultado me va a mostrar el siguiente formato. Lo mismo si de repente quiero el de euro. Coloco la E entre paréntesis y automáticamente me aparece lo que es el símbolo de euro. Vamos a poner cancelar, vamos a probarlo, por lo menos el de copyright. Me decía que tengo que abrir un paréntesis, colocar la C, cerrar el paréntesis y fíjense cómo automáticamente ya me apareció el simbolito de copyright. Y así es como funciona una autocorrección. Yo escribo las palabras y Word automáticamente las reemplaza por la información que tiene que ir de manera correcta. ¿Cómo vamos hasta este punto con las opciones de autocorrección? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bien. Vamos a borrarlo. Vamos a regresar nuevamente a hacer los pasitos para llegar a la autocorrección. Menú archivo. En este caso yo tengo la lista abajo de todo, me dice opciones, pero esta palabrita puede estar un poquito más arriba, en el medio. Eso ya depende de la versión de Word. Entro en opciones. Me voy de la lista a la categoría revisión y desde acá me voy al botoncito que dice opciones de autocorrección. Bien, me voy a quedar en la primera pestaña porque vamos a volver al enunciado. Me dice ingresar el nombre del autor con la herramienta autocorrección utilizando como palabra clave Iván Adaime. ¿Qué significa esto? Yo quiero que me muestre el nombre del autor, que es Iván Adaime, pero no quiero escribir Iván Adaime. Quiero que mediante una combinación o utilizando unas palabras, automáticamente me muestre el resultado. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer una firma y me gustaría que aparezca mi nombre, mi segundo nombre y mi apellido. Entonces yo podría crear una regla nueva en la cual yo colocaría, por ejemplo, las iniciales, la P, B corta y la P. Y me gustaría que luego de colocar estas iniciales automáticamente aparezca mi nombre y mi apellido. Paula Vanessa Pallavicino. En el momento que coloqué las iniciales y le indiqué cómo lo va a estar reemplazando, presiono el botón agregar. Una vez que lo agregó, ponemos aceptar. Pongo aceptar nuevamente, ya que no tenemos que olvidarnos que accedimos al cuadro de diálogo opciones de autocorrección, pero todavía estamos en el cuadro de diálogo opciones de Word. Así que nuevamente tengo que presionar el botón aceptar. Voy a colocar las iniciales. Hago un espacio en blanco y automáticamente Word me autocompletó toda la palabra completa. Entonces, si yo cada vez que tengo que firmar tengo que poner mi nombre, mi segundo nombre y mi apellido,
coloco las iniciales y automáticamente ya aparece mis datos. Lo mismo si, por ejemplo, hay que colocar el nombre de alguna empresa. Vamos a archivo, opciones, revisión, opciones de autocorrección. Entonces, si yo quisiera poner ACE, entonces acá tenemos ACE. ¿Cómo lo quiero reemplazar? Entonces le ponemos Center of Education. Entonces, en vez de escribir y firmar y colocar Academic Center of Education, directamente pongo ACE, agrego, o sea, lo que estoy agregando acá es esta nueva regla. Pongo aceptar, aceptar nuevamente y acá escribo ACE. Hago un espacio y tenemos Academic Center of Education. Entonces, cada vez que tengo que escribir, en vez de colocar todas estas palabras completas, porque acá en este caso están en inglés, pero si estuvieran en otro idioma, quizás me resultaría, o por ejemplo en el caso de inglés, que sea una palabra un poco más compleja, podría colocar las iniciales y que automáticamente Word se encargue de escribir el resto. Entonces acá me tiene que decir Iván Adaime, eso es lo que me tiene que devolver como resultado. Así que voy a generar una clave, vamos a opciones, revisión, opciones de autocorrección y acá en reemplazar voy a poner IA. Acá por ejemplo ya aparece. Y acá coloco Iván Adaime. En caso que les aparezca, pueden presionar eliminar para poder colocarlo de 0 por cada uno. Entonces pueden poner IA en minúscula, pueden escribirlo en mayúscula, o sea, como ustedes prefieran. Ponemos agregar. Una vez que lo agregamos, ponemos aceptar y aceptar. Entonces acá colocamos IA y ya tenemos Iván Adaime. Fíjense que no importa si está en mayúscula o minúscula, automáticamente lo detecta y hace la autocorrección. Entonces recuerden, desde el menú archivo, opciones, revisión, opciones de autocorrección. Si al momento de colocar IA ya les aparece, pueden eliminarlo y reemplazarlo por otro distinto. Lo que sí no se olviden es, una vez que colocan las iniciales o una vez que escriben como les tiene que aparecer en pantalla, no se olviden de añadir. Acá les va a aparecer el botón agregar. Sí o sí es importante que lo agreguen. Aceptar y aceptar. Y siempre cada tanto ir guardando. Voy a dejar un poquito más de espacio. ¿Alguna duda que haya quedado con el proceso de autocorrección? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno. Una vez que ya coloqué el autor, después me dice darle formato al texto. Así que selecciono el nombre del autor, me pide una fuente, book antigua, el tamaño está en 11, color a elección, puedo cambiarlo ligeramente, voy a ponerle un azul, no, le voy a poner un naranja. Y alineación a la derecha. Ahí está. Vamos guardando. El punto número 6 me dice que tiene que tener una sangría de primera línea, por lo tanto voy a seleccionar todo el texto sin el autor y me pide que la sangría de primera línea sea de 1 centímetro.
Entonces recuerden que para las sangrías tenemos dos opciones. Como es una medida exacta de 1 centímetro, yo podría agarrar el triangulito que se encuentra en la parte superior y arrastrarlo hasta el número 1. Ahí estoy creando una sangría de primera línea de 1 centímetro. O, si me resulta mucho más cómodo, voy al cuadro de diálogo párrafo y desde el grupo de sangrías, en especial, elijo primera línea. Lo que sí tengo que cambiarle, ya que por defecto aparece 1,27. ¿Qué pasa? Yo quiero solamente 1 centímetro. Borrar todo y poner 1. Entonces fíjense que están las dos opciones. Acá el triangulito lo llevo hasta el número 1. Bien. Luego, aplicar columnas en la parte del texto según se muestra en el ejemplo. Vamos a verlo, cómo es que está en el ejemplo. Texto terminado. Bien, entonces más o menos me dice que no todo el texto tiene que estar en columnas, simplemente una porción del texto va a estar en columnas y el resto no. Así que acá, desde el tango hasta Tortoni, o sea, los dos primeros párrafos. Seleccionamos, los dos no, los tres primeros párrafos, ya que este es un párrafo muy pequeñito, simplemente una oración. Entonces luego de como el café Tortoni, me voy a disposición o diseño de página y elijo columnas 2. Puedo posicionarme acá en la sección lunfardo. Al inicio aprieto Enter como para poder separar un poquito más el texto, no quede tan pegado. Como vamos hasta acá, recuerden, cualquier duda que tengan o si hay un paso que lo estoy haciendo muy rápido y quieren que lo vuelva a hacer, me repiten, profe, vuelvo a repetir el último paso y no hay ningún problema. Si te digo desde enero no vale, ¿no? No. Qué lástima. Luego me dice aplicar letra capital. Recordemos que por defecto ocupa la letra capital 3 líneas. Y si vamos acá al terminado, ahí vemos que son 3 líneas directamente. Entonces, hago simplemente un clic al inicio. Me voy a la pestaña Insertar y en el grupo llamado Texto les va a aparecer letra capital. Recuerden que tienen en texto y en margen, pero la opción en margen rara vez la pide, y en caso que sea ese tipo de letra capital, el propio enunciado especifica y dice, bueno, letra capital en margen. Si no especifica ningún tipo de letra capital, por defecto es en texto. Me muestra cómo queda, que son 3 renglones, así que perfecto, ahí estaría. Si por algún motivo, vamos a hacer lo siguiente, al momento de ir a insertar texto, la palabra letra capital les aparece en gris, o sea, como que está deshabilitada esa opción. Recuerden que significa lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, hice un clic y si voy a inicio y presiono en el icono mostrar caracteres ocultos, acá, por ejemplo, me está mostrando un puntito al inicio de todo. Y si yo miro el resto de los párrafos, fíjense que no hay ningún puntito al inicio. Está vacío, o sea, directamente la letra. Este puntito representa que hay un espacio en blanco. Por lo tanto, así como estoy,
presiono la tecla retroceso, que es la que usamos siempre para borrar los textos, y ahí sacamos el espacio en blanco. Regreso a insertar y recién ahora la opción letra capital va a aparecer habilitada. Entonces, si ustedes tienen un espacio antes de la letra, no les va a permitir insertar una letra capital. Ahí tenemos ya lista la letra capital. Bien. Punto número 9. Utilizar la herramienta de buscar para localizar en el texto las siguientes palabras: tango argentino, confitería El Molino y Tortoni. Una vez que las encontramos, agregarle negrita y color rojo. Entonces acá, en inicio, en el grupo edición, tenemos las opciones de buscar. Recuerden que podemos utilizar, en vez de buscar únicamente, podemos usar la pestaña reemplazar, ya que le tengo que cambiar, cada vez que aparezca tengo que cambiarle el estilo, ponerle negrita y color rojo. Entonces voy a buscar tango argentino, así como está, lo voy a copiar y lo voy a pegar abajo para que quede exactamente igual. En el segundo recuadro de reemplazar con, me voy hasta más opciones y en formato fuente le digo que va a estar en negrita y el color de fuente va a ser rojo. Le voy a poner un rojito oscuro. Así como está, le pongo reemplazar todo. Y ahí me dice, se ha realizado un reemplazo. Acá tenemos tango argentino. Repito lo mismo para confitería El Molino y el otro es Tortoni. Vamos a poner cafetería El Molino, copio y lo pego abajo. La fuente es la misma, color rojo y negrita, y le voy a poner reemplazar todo. Acá me dice, se han realizado 0 reemplazos. ¿Qué significa? Que la palabra que está buscando no la encontró. Porque yo le puse cafetería y era confitería. Sí, confitería. Reemplazar todo y ahora sí, hemos terminado. Se ha realizado un reemplazo. Cuando en algún momento les aparezca, como hace un rato que me apareció 0, lo que hay que fijarse siempre es si está bien escrito, si el texto tal cual lo escribimos es como realmente está en el párrafo. Yo por ejemplo puse cafetería, que nada que ver, era confitería y por eso no aparecía la palabra buscada. Y por último, Tortoni. Reemplazar todo y nuevamente un reemplazo. Y lo cierro. El texto era muy cortito, yo tranquilamente pude haberlo leído y buscar las palabras porque simplemente aparecían una vez tango argentino, una vez confitería El Molino y una vez Tortoni. Pero el hecho de que por más que el texto sea corto, no nos olvidemos que tenemos esta herramienta que nos permite hacer la tarea mucho más rápida. Entonces siempre tengan en cuenta todos esos pequeños detallitos. Cada herramienta cumple una determinada función y nos va a permitir hacer todo mucho más rápido. Y siempre, por cada cambio chiquitito que hagamos, hay que guardar. Cuando vayan a reemplazar, asegúrense de no tener nada seleccionado. Pueden hacer un clic al inicio del texto
o arriba en el título. Entonces, a partir de donde está posicionado el cursor es donde va a ser la búsqueda. ¿Alguna duda con este último punto? Fíjense que esta es una herramienta que ya habíamos utilizado en la primera clase y siempre está bueno hacer un repasito. Punto número 10. Definir el idioma y corregir el documento ortográfica y gramaticalmente. Así que lo que voy a hacer es, me voy hasta la opción, a la pestaña revisar, y desde acá me voy al grupo idioma. Presiono acá en idioma y voy a establecer el idioma de corrección. Recuerden que dependiendo del idioma en que yo escriba o redacte, mejor dicho, el texto, yo tengo que elegir previamente el idioma que voy a estar utilizando. Por regla general, cuando yo inicio el documento, por ejemplo, empiezo escribiendo en inglés, Word automáticamente detecta el idioma. Entonces me va a estar activando el idioma correspondiente. Pero en algunas ocasiones puede ser que no lo detecte, entonces yo tengo que decirle, bueno, quiero que me corrijas este párrafo, porque puedo haber escrito un texto en español, después en inglés y otro en español nuevamente. Entonces yo podría seleccionar el texto en inglés y decirle a Word, bien, quiero que me corrijas la ortografía y la gramática de este párrafo que está, por ejemplo, en inglés. Entonces siempre es importante definir el idioma de corrección. Una vez que definimos el idioma, me voy al grupo revisión, ortografía y gramática, y ahí ya me empieza a detectar. Vamos acá, me dice Tortoni y me hace la aclaración. No está en el diccionario. Tenga presente lo siguiente: la corrección que va a hacer Word es en base a las palabras que tenga guardadas, o sea, almacenadas en el diccionario. Si yo trabajo para la empresa Tortoni, lo más probable es que esté mencionando Tortoni muchas veces en todos los documentos de Word. Entonces, si yo estoy trabajando para la confitería del Molino, me convendría que la palabra Tortoni esté en el diccionario. Entonces, lo que yo tendría que hacer es posicionarme acá en la palabrita, voy a hacerle clic derecho, así me lo permite. No. Bueno, acá en este caso no me permite agregarlo al diccionario, así que por ahora lo voy a estar omitiendo. Vamos a ver, voy a ir al menú opciones, revisar, diccionario, editar, a ver si en caso que Tortoni. Esta lista, voy a volver para atrás. Si yo, por ejemplo, quisiera ver la lista de palabras que se encuentra en el diccionario, por ejemplo, acá no me dejaba agregarlos. Entonces, desde menú archivo, opciones, dentro de la categoría de revisión, tenemos que dice diccionarios personalizados. Tenemos este archivo y yo puedo editar las palabras que se encuentran acá almacenadas. Supongamos que de repente la empresa Binance cierra, espero que no. Entonces
si ya no voy a escribir o redactar un texto utilizando esa palabra, yo puedo eliminar esta palabra del diccionario. Entonces, por ejemplo, la palabra tortoni no salía. Así que, si yo trabajo para la empresa, para la confitería, y voy a estar escribiendo tortoni a cada rato, entonces me conviene que esté en el diccionario. Tortoni. Ahí lo agrego. Acepto. Acepto nuevamente. Y acepto una tercera vez. Una vez que ya está agregado el diccionario, en el momento que yo reinicie lo que sería Word, ahí ya queda registrada la lista. A ver, vamos a ver si funciona. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrirlo. Revisar el idioma, me voy a fijar que está en español, ortografía y gramática. Bueno, acá me detectó mini negocio, o sea, no acepta que las palabras estén con un guión separado, así que le voy a poner omitir todo. Acá, por ejemplo, a pesar de que yo lo agregué al diccionario, todavía no lo está detectando. Está en español de España, así que voy a volver a omitirlo. Capaz cuando reinicie directamente el sistema operativo Windows, ahí tendría que probar a ver si ya se actualizó en el diccionario. En el caso de Iván, vamos a ver, no tiene acento, pero Iván por lo general lleva acento, así que voy a seleccionar de las sugerencias Iván. Adaime es el apellido, en este caso no me lo detecta dentro del diccionario, así que lo que voy a hacer es omitirlo. Y ahí finalizó la revisión ortográfica y gramatical. Recuerden que cuando omitimos una corrección o un error, simplemente lo vamos a estar omitiendo mientras el documento permanezca abierto. En el momento que yo lo cierre y lo vuelva a abrir, me va a volver a tomar como un error, bueno, en este caso a Daime, que no lo agregamos al diccionario. Y bueno, en teoría Tortoni está en el diccionario, no lo tendría que volver a resaltar, pero bueno. Puede fallar, dice Tuzan. Entonces ya tenemos definido y corregido ortográfica y gramaticalmente. Punto 11. Insertar una imagen referente al lugar. Para la imagen, recuerden, asegúrense de ir al final de todo. Me voy después de Daime, aprieto Enter un par de veces y me voy a insertar del grupo Ilustraciones. Me voy a Imágenes. Este dispositivo es si yo tengo descargada ya la imagen en mi compu. Imágenes en línea se conecta al buscador de Bing y podemos poner Confitería El Molino. Ya me aparece. En caso que el buscador de Bing no esté funcionando correctamente, por ejemplo, acá voy a colocar, elegir una foto, insertar. Esta sería la opción más fácil. Acá me aparece esta leyenda que me dice: esta foto de autor desconocido está bajo licencia. ¿Qué significa que una imagen esté bajo licencia? Significa que yo tendría que tener permisos para poder usar esa imagen. Pero, ¿cómo es el tema de los derechos de autor? Si yo este documento lo estoy presentando, ya sea porque tengo que hacer un trabajo y lo tengo que entregar a la facultad, quizás no voy a tener tantos problemas en utilizar una imagen que tenga derechos de autor. Pero si esta documentación yo voy a estar subiendo a internet, y mediante esta publicación yo estoy haciendo
publicidad o quiero generar un ingreso en base a este documento, ahí sí voy a tener problemas con el derecho a autor, porque yo estoy utilizando una imagen que no es mía y estoy lucrando con esa imagen. Entonces siempre va a depender el uso que le den a la foto después. Si es para un uso propio, para entregar en la facultad, no hay problema. Vamos a volver a poner Confitería El Molino. Si yo elijo otra cualquiera y pongo insertar, nuevamente me dice esta foto está bajo licencia. Vamos a volver acá. Si yo destildo esta casilla de verificación, me van a aparecer más cantidad de fotografías. Cuando selecciono una imagen, ahí la trae y no me hace ninguna declaración, como que la imagen tiene derechos reservados. Entonces, si no quieren que les aparezca ese cartelito cuando traigan una foto, asegúrense de el momento de insertar una imagen, desactivar la casilla de verificación. Si Bing no funciona correctamente, ahí tengo que ir a Google, me voy acá al apartado Imágenes, y acá ponemos Confitería El Molino. Lo único que tengo que tener presente en Word, que era, si yo hago clic derecho, voy a estar copiando la imagen en este tamaño. Si la quiero un poquito más grande, clic izquierdo primero. Una vez que la foto está más grande, ahí recién la puedo copiar. Y acá voy a hacer clic derecho. Para pegarla, me voy a alejar un poquito. Vamos a hacer acá, clic derecho. Cuando nosotros pegábamos una foto, teníamos acá tres opciones: mantener formato de origen, combinar formato y después la última opción, que es imagen. En el momento que hacemos un clic en imagen, me va a estar trayendo la foto en el tamaño original de tal cual como está subida en internet. En cambio, si yo elijo la primera opción que dice mantener formato de origen, lo que va a hacer es, la imagen la va a traer bastante grande, pero me va a estar respetando el ancho, o sea, los márgenes de mi hoja. Entonces ahí la puedo achicar un poquito más cómodamente. En cambio, de la otra manera, era muchísimo más grande que la hoja e iba a ser un poco más incómodo de achicar. Entonces, cuando tenga que pegar la imagen, mantener formato de origen. Y siempre la achicamos un poquitito. No me dice dónde tengo que insertar la imagen, así que yo lo que voy a hacer es, así como está seleccionada la foto, me voy a la pestaña formato de imagen y recuerden, desde el grupo organizar tienen la opción para poder ajustar el texto. Por defecto en este caso quedó en línea con el texto, significa que cada vez que yo lo quiera mover se va a estar posicionando en un renglón como si fuese un texto. Fíjense, si yo lo achico es como si fuese parte del texto. En este caso voy a elegir la opción cuadrado y voy a colocarlo entre medio de las columnas. Pues entre medio de las columnas, bueno, un rinconcito. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Más o menos?
Continuamos. Ahora, punto número 12. Acá tenemos otra cosita que no hemos visto en ningún momento, que es insertar una nota al final del título. Nota al final. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Si bien en Word tenemos dos tipos de referencia, por un lado tenemos nota final y tenemos nota al pie. Desde la pestaña referencias, acá tenemos en el grupo notas al pie, por un lado nota al final y nota al pie. Ambas son referencias. Lo que cambia una con respecto a la otra es la ubicación, o sea, cómo se comportan en el documento. Las referencias, para entender mejor qué son, vamos a ir a Wikipedia. Vamos a poner Confitería del Molino. A ver si tenemos en Wikipedia. Vamos a ir a Wikipedia. El Mo. Ahí está. Confitería del Molino. Del Molino. Con razón no lo encontraba. Una característica que tiene Wikipedia es la siguiente. Wikipedia, primero, es una enciclopedia que uno puede consultar de manera gratuita. Y a medida que vamos leyendo el texto, aparecen como unos pequeños numeritos. 1, 2, 3, o sea, ahí la numeración es correlativa. 1, 2, 3, 4, y si sigo leyendo, capaz que me encuentro con el 5, el 6, y así continuamente. ¿Qué significan estos numeritos? Estos numeritos lo que representan es que, acá por ejemplo me dice, se declaró Monumento Histórico Nacional al conjunto arquitectónico. Entonces, si yo quiero saber la fuente de esta información, cuando me aproximo al numerito me dice decreto, me da el decreto, en la página web de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Entonces, este numerito está haciendo una referencia y me muestra la información, o sea, de dónde fue extraído. Lo mismo ocurre con algunas frases que pueden ser extraídas de, en vez de una página, de un libro específico, como también alguna definición. Si yo, por ejemplo, busco, vamos a poner otra palabra, si por ejemplo coloco la palabra Ethereum, entonces tengo distintas opciones y me dice, bueno, esta frase fue extraída de esta página. Esta porción de texto también fue extraída de otro bloque. Y en algunas ocasiones me puede dar una pequeña descripción de lo que significa una palabra. Pues capaz que dice, bueno, tal palabra, ¿qué representa? Si voy abajo de todo, me aparecen las referencias y me dice, bueno, el número 1 tiene esta referencia. Si yo hago un clic, automáticamente me va a dirigir, en este caso, a la página oficial. El número 2, el número 3, entonces me está indicando más, un poquito más grande, ya que yo me posicionaba acá y podía visualizarlo ahí en el momento, pero acá tenemos la lista toda completa y se puede leer mejor. Entonces, esto significan las referencias, o sea, cuando yo voy acá, me dice, bueno, esto, el código 1, acá tenemos el decreto, e incluso esto sería un enlace a un PDF, me parece, por las siglas. Sí, es un archivo de internet, que en este caso no tengo acceso para poder visualizarlo.
E incluso acá también tenemos más referencias dentro de referencias. Entonces acá el ejercicio me propone lo siguiente: insertar una nota al final, o sea, una referencia. Acá tenemos dos. Por lo general, los ejercicios en la práctica, cuando me lo piden, la mayoría me va a pedir una nota al final. Rara vez piden una nota al pie. La diferencia es la siguiente: la nota final crea una referencia y la posiciona al final del documento. Después, la nota al pie hace lo mismo, crea una referencia y la va a estar posicionando también en una sección de mi documento. Y la posiciona al final de la hoja. Esta es la diferencia entre uno y otro. Mientras que la nota al final lo coloca al final del documento. ¿Qué significa al final del documento? Yo por defecto acá tengo una sola hoja, pero si yo inserto más páginas, acá en la pestaña insertar, creo una página en blanco, ahí tengo la hojita número 2, página en blanco, ahí tengo la hojita número 3, vamos a ponerle hoja 3, y acá le voy a poner un título, hoja 2. Y hoja 4. En vez de insertar, página en blanco. Listo. Entonces, ¿cuál es el final? El final del documento es la hoja 4. ¿Por qué? Porque es la última hojita de nuestro documento. Por lo tanto, si yo creo una nota al final, la referencia estaría al final del documento. Entonces vamos a... Cuando se tiene que crear una referencia, tengo que seleccionar una palabra, una frase. Para mostrarles voy a seleccionar, por ejemplo, tango. Voy a referencias y le digo quiero insertar una nota al final. Entonces fíjense cómo fue hasta la hojita 4. Y acá me va a estar colocando una pequeña I, donde yo puedo poner baile tradicional originario de Argentina. Voy a ir a la hojita número 1 y cuando vaya a tango, baile tradicional originario de Argentina. Entonces insertó una nota al final y fue hasta el final de todo el documento. Esta es la nota al final. ¿Qué pasa si yo elijo otra? Vamos a poner... Voy a elegir otra palabra. Una cualquiera. Vale. Voy a elegir la palabra diseño. Y acá voy a insertar una nota al pie. Y fíjense cómo quedó en la hoja donde me encuentro. Y ahora voy a escribir. Voy a ponerle palabra extraída del texto, como para ponerle algo. Cuando me posicione, aparece palabra extraída del texto. O sea, la información que se encuentra acá. Y esta es la nota al pie. Crea una referencia y la posiciona al final de la hoja donde me encuentre. Como la palabra diseño está en la hojita número 1, entonces en la hoja número 1 colocó la referencia de la nota al pie. Y como acá inserté una nota al final, la última hojita de mi documento es la número 4. Entonces, al final de todo es que creo esta referencia. Esa es más que nada la diferencia entre nota final y nota al pie. Lo que cambia es funcionan para lo mismo, crear referencias, pero dónde se posicionan cada una
ahí es donde está la diferencia. Una al final del documento y otra al final de la hoja. Tengan presente esta definición, ya que lo que es la creación de nota final o nota al pie no va a estar incluido en el examen práctico, pero puede estar la pregunta en el examen, ya que en el examen de Word no va a ser multiple choice como habíamos hecho el de Windows, que había que marcar cuál era la respuesta correcta. En el caso de Word yo les voy a pedir definiciones o describir con sus palabras cómo hacer un determinado paso. Supongamos que les pido, bueno, cómo se hace una corrección ortográfica. Entonces, con sus palabras me tienen que explicar. Tenemos que ir a la pestaña revisar y hacer un clic donde dice ortografía y gramática. Y si en una de las preguntas lo que les digo es lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre nota final y nota al pie? Entonces ustedes tienen que saber cuál es la definición, o sea, cuál es la diferencia. Es decir, ambas son referencias, pero difieren en la posición donde se colocan. Una va al final del documento y otra va al final de la hoja. Por eso acá tanto me gusta hacer como una pequeña pausa y dar una definición. ¿Alguna duda que haya quedado entre estas dos opciones? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, vamos a borrar. Voy a ir acá. Acá en la palabra tango. Y voy a borrar esta referencia. Me voy a ir acá en diseño y voy a borrar esta referencia. En el momento que borramos la referencia, fíjense que ahí borra el numerito, ya desapareció de la primera hoja y de la hoja 4. Y acá voy a borrar estas hojas. Voy a alejar un poquito, me voy a posicionar acá y vamos apretando suprimir. Listo. Y ahora vamos a hacer lo que nos pide el enunciado. El enunciado me dice insertar una nota al final en el título. O sea que me pide seleccionar lo que es el título. Insertar una nota al final. En este caso tengan presente que simplemente tengo una sola hoja, por lo tanto el final del documento es esa hojita. Tengo que colocar la dirección, o sea, una página web, tangoargentino.com.ar. Así que acá en la referencia colocamos www.tangoargentino, todo junto y sin espacio, .com.ar. A esta nota al final le voy a cambiar el formato. La fuente me pide Century, tamaño 10, negrita. Listo. Entonces ahí ya tengo el pie. Puedo posicionarme acá en el título, simplemente sin hacer clic ni nada, dejo el cursor y me muestra la referencia. En el punto siguiente me dice insertar un hipervínculo en la palabra internet, utilizando como destino la dirección tangoargentino.com.ar. Entonces me pide un hipervínculo. ¿Qué son los hipervínculos? Vamos a empezar por lo siguiente. Un hipervínculo es un vínculo, vamos a poner acá, es un vínculo
que me permite conectarme con una página web, una parte del documento de Word o un archivo externo. Una página web sería el ejemplo más común. ¿Cómo lo haríamos? Yo, por ejemplo, supongamos que quiero que cuando presione Confitería El Molino vaya a Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo podría decirle que vaya a wikipedia.com, pero no quiero que vaya a wikipedia.com, quiero que vaya a Wikipedia, pero a la página de Wikipedia donde se habla de Confitería del Molino. Entonces acá vamos a poner Wikipedia, Confitería del Molino. Una vez que ya entré en la página a donde yo quiero hacer referencia, me voy a la barra de búsqueda, o sea, esta es la barrita de navegación, y acá tenemos en la barra donde se encuentra la dirección de la página. Hago clic derecho acá adentro, en un espacio vacío, y elijo la opción seleccionar todo. En caso que, por ejemplo, yo haciendo clic la primera vez, clic derecho ya se selecciona, pero si sin querer hice clic con otro botoncito y se fue la selección, hago clic derecho y elijo seleccionar todo. Una vez que la dirección ya está seleccionada, hago clic derecho y presiono el botoncito copiar. Esto lo que acaba de hacer es copiarme esta dirección de internet. La dirección de una página se la conoce como URL. Esta es la dirección de un sitio. Me voy a Word, busco Confitería El Molino, me voy a insertar, me voy al grupo vínculos o hipervínculos, o sea, dependiendo de la versión de Office, les puede aparecer hipervínculo o la palabra vínculo. En el momento que yo seleccioné la opción, fíjense que por más que elegí vínculos, acá me aparece el cuadro de diálogo insertar hipervínculo. Tenemos una lista y me dice, bueno, ¿a dónde querés vincular ese texto que seleccionaste? ¿Querés vincularlo a un archivo o página web existente? ¿Querés que sea un lugar de este documento? ¿Querés crear un nuevo documento o utilizar una dirección de correo electrónico? En este caso voy a dejar la primera opción, ya que acá tengo páginas web, y acá en el apartado que dice dirección voy a pegar esa dirección de Wikipedia que yo había copiado antes. Pongo aceptar. Me apareció el texto en azul y subrayado. Este es un formato que Word lo da automáticamente a los hipervínculos. La forma de identificar un hipervínculo es su color azul y el subrayado. Al posicionar el cursor me aparece una leyenda pequeñita que dice control clic para seguir el vínculo, ya que si yo hago clic no pasa absolutamente nada. Si yo mantengo presionada la tecla control, apareció el icono de la manito, que es el que tradicionalmente tenemos cuando estamos navegando en internet. Acá, por ejemplo, Confitería está en azul, no está subrayado, pero está en azul. Y cuando yo acerco acerco el cursor, se convierte en una manito. O sea, esto es un hipervínculo. Entonces acá, control presionado, sin soltarlo, aparece la manito, hago un solo clic. Suelto la tecla control y vemos cómo fue directamente a la página Confitería El Molino. Eso es un hipervínculo, o sea, acabo de conectar mi documento de Word, estas palabras las acabo de conectar con una página de internet. Un ejemplo muy claro de los hipervínculos es, por ejemplo, cuando vamos a Google. O sea, si yo voy a Google y pongo, por ejemplo,
confitería El Molino, me aparece una lista de sitios y en el momento que yo me posicione en la barra de título aparece la manito. Estos son hipervínculos, porque en el momento en que yo haga un clic, automáticamente se va a estar dirigiendo a este sitio de internet. Lo que sí, como recomendación, tendría que buscar primero el sitio, ya que por ejemplo hay algunas páginas que uno no se las acuerda de memoria. Si es Twitter, Facebook, Instagram, se puede poner twitter.com, facebook.com, instagram.com. Pero si yo quiero ir a un sitio o a una publicación en especial, yo necesito el enlace todo completo. O sea, esta dirección que se encuentra acá arriba, en la barra de direcciones. ¿Alguna duda con los hipervínculos a una página web? ¿Algo que no se haya entendido? Si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces acá vimos un hipervínculo a una página web. ¿Cómo hago si ya no quiero más este hipervínculo? Digo, capaz que me equivoqué y lo hice por error. Hacemos clic con el botón secundario, con el botón derecho una vez solita, y de la lista desplegable hay una opción que dice quitar hipervínculo. Entonces, quitar hipervínculo y listo, ya recuperé el texto normal como lo tenía en un principio. Entonces, ahí vimos cómo hacer una conexión con una página de internet. Vamos a ver un archivo externo. Si yo, por ejemplo, estoy en el trabajo y de repente a mí me gustaría conectar este documento de Word con otro. Supongamos que tengo una lista de los alumnos y tengo un informe preparado, ¿sí?, por cada uno de los alumnos, o tengo un documento con las notas de los exámenes de cada alumno. Entonces, yo podría tener la lista y decir, bueno, en el momento que presione en el nombre y en el apellido, quiero que se abra el archivo de Word o el archivo de Excel también, donde se encuentra la información detallada. Entonces, yo podría ir a insertar, o sea, la pestaña insertar, al grupo vínculos o, otra opción, hacer clic derecho, o sea, clic con el botón secundario, y en el menú contextual tenemos la opción vínculo. Y acá dice archivo o página. Y fíjense cómo están. Me aparece la información. O sea, me aparece un archivo de foto, un PDF, un archivo de Word. Entonces yo podría buscar. Voy a buscar un PDF. Pongo aceptar. Entonces acá nuevamente me dice que mantenga presionado control y haga un clic. Esperamos unos segundos y me abrió el archivo. O sea, yo no tuve que abrir, o sea, no tuve que ir hasta el explorador de archivo para poder buscarlo. Como lo conecté, significa que cada vez que haga un clic acá, se va a estar visualizando el archivo abierto. Como les había comentado antes, puede ser un archivo de Word, un PDF, un Excel, cualquier tipo de archivo. Y siempre podemos quitarlo o, en caso que me haya equivocado de archivo, puedo modificar el hipervínculo y decir, no, este archivo no es.
me equivoqué, es otro tipo de archivo. Entonces acá hice un hipervínculo a una foto. Y si realmente lo quiero sacar, clic derecho y elijo la opción quitar hipervínculo. Ahora vamos a ver la última, que la había dejado para el final, que es cómo hacer un hipervínculo a una parte del documento de Word. En este caso mucho sentido no tiene, ya que tenemos una sola página, pero si el día de mañana yo estoy haciendo un informe completo sobre la confitería del Molino y este informe me llevó, por ejemplo, varias hojas, vamos a hacer uno nuevo, vamos a poner informe de mercado sobre la confitería del Molino. Yo sé que me llevó varias hojas, entonces podría crear un índice manual, de manera manual, por ejemplo, reporte del año, vamos a poner 2020, reporte del año 2021, reporte del año 2022. Y estos reportes los tendría en las distintas hojas de mi documento de Word. Entonces vamos a insertar una página. Acá, por ejemplo, pondría como título Historia de la confitería. Y acá pondría resumen del año 2020. Resumen del año 2021. Y resumen del año 2022. Listo. Entonces a mí me gustaría que en el momento que hacemos un clic en reporte del año 2020 me lleve automáticamente a la hojita correspondiente donde estoy hablando acerca de ese resumen. Y si de repente hago clic en el 2021, lo mismo, y en el 2022 también. En este caso, cuando es un hipervínculo dentro del propio documento de Word en el que estoy trabajando, fíjense en este detalle. Yo si voy a insertar o selecciono, eso es un detalle importante, tengo que seleccionar el valor, el texto o la frase, la oración o el párrafo que yo quiero utilizar como hipervínculo. O sea, donde yo voy a hacer clic para que se dirija a la página, me abra el archivo o vaya a un documento, a una parte del documento. Entonces, una vez que yo lo seleccione, voy a hacer clic derecho, vínculo, y acá. No quiero ni ir a una página web externa, ni quiero que me abra otro archivo. Quiero que vaya a un lugar de este documento. En el momento que hacemos un clic, me dice, bueno, seleccionó el lugar de este documento. Me aparece principio del documento, títulos y marcadores. Yo quiero ir a un punto específico. Puede ser, en el caso de los títulos, yo podría convertir, estos son títulos, pero para Word no son más que textos escritos que tienen un formato específico. Y después tenemos otra opción que es marcadores. Estos marcadores yo los puedo crear y colocar en determinadas partes del texto.
O sea que no necesariamente yo lo voy a estar colocando sí o sí en un título, ya que de repente podría tener acá mi texto generado y de repente digo, bueno, de todo este texto justo, no sé, en el párrafo 3 se empieza a hablar sobre el resumen. Entonces quiero que vaya directamente acá, donde está el resumen escrito. Entonces yo puedo elegir una porción del texto donde quiero que vaya. Para eso son los marcadores. Entonces acá me doy cuenta de este detalle. Tengo estas opciones, pero no tengo nada más. O sea, no tengo nada acá adentro. En este caso, cuando quiero hacer un hipervínculo al propio documento, a la propia sección del documento de Word, lo primero que tengo que hacer antes de insertar el hipervínculo es crear el marcador. O sea, indicarle la posición del texto a donde luego quiero que se dirija. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a seleccionar el título, pues no tengo texto, y en insertar vínculos tenemos la opción marcador. Si yo hago clic derecho, fíjense que me aparece simplemente la opción vínculo, no tengo los marcadores acá en el menú contextual. Entonces sí o sí tengo que ir a la pestaña insertar, grupo, vínculos, y de la listita o de los iconos que salen, elegir marcador. Me dice, bueno, colócale un nombre a este marcador. Yo como nombre le puedo poner cualquier cosa, lo que yo quiera. Pero tengo que tener presente que si el día de mañana tengo muchos marcadores y les puse el nombre que se me cruzó por la cabeza, lo más probable es que no vaya a tener un orden y se me pierdan los marcadores, o sea, no tenga bien claro hacia dónde se dirige. Ya que yo, por ejemplo, voy a poner la. Me lo va a aceptar. Acá ya me habilitó la opción para agregar. Pero después, cuando yo tenga que crear el hipervínculo, tengo un marcador llamado la. ¿Y a dónde va este? Va al resumen del año 2020, va al 2021, 2022. Entonces yo ya tengo que tener bien en claro el nombre. Si es el resumen del año 2020, puedo poner resumen 2020. Entonces, ese es un título claro y conciso. ¿Cómo tiene que ser el nombre? El nombre no puede contener espacios en blanco. Fíjense que acá ya se habilitó el botón agregar. En el momento que le coloque un espacio en blanco, no me permite agregarlo. Si yo coloco un número antes, o sea, un número al inicio, fíjense que tampoco me deja agregarlo. O sea, yo puedo ponerle un texto, pero no puedo colocarle ni números ni espacios en blanco. Una vez que lo tengo, pongo agregar. Listo, ya tengo agregado el primer marcador. Voy con el otro. Lo selecciono, insertar, vínculos, marcador, y acá le voy a poner resumen 2021 y agrego. Resumen 2022. Listo. Una vez que ya tengo los marcadores creados, el siguiente paso ahí sí es seleccionar, vínculos, y ahora me voy acá en vínculo, o puedo hacer clic derecho, vínculo, es lo mismo. Y cuando vaya al lugar de este documento, ahí me salen los marcadores. Me dicen, bueno, ¿a qué parte de tu documento querés dirigirte? Selecciono el reporte del año 2020, entonces pongo resumen 2020. Me voy al del 2021. Resumen 2021. Y acá, resumen 2022. Control presionado, hago un clic y ahí me dirijo a esta página. Hago un clic y ahí me lleva al 2021. Pruebo el último a ver si funciona bien y ahí lo lleva al 2022. Recuerden que si en algún momento nos equivocamos, en el caso del hipervínculo puedo
modificar el hipervínculo. Si quiero modificar el marcador, tengo que ir a vínculo, marcador, y desde acá podemos eliminarlos o agregarlos si nos falta alguno. Este es un poquito más complejo, o sea, son más pasos, pero realmente son muy útiles si yo quiero hacer hipervínculos dentro del documento. Yo acá, por ejemplo, creé como una especie de menú o un índice, pero si de repente yo estoy acá en el texto y hago la redacción, quizás podría colocar, o por ejemplo acá en el, me voy al último. Entonces ya acá podría hacer mención mediante un hipervínculo a otro resumen. Pongo la descripción, cómo va, qué tal fue el año 2022 y puedo ponerle, a diferencia del año 2020, ahí está. El reporte de este año es más favorable. Entonces, si yo capaz que no recuerdo cómo era el año 2020, entonces selecciono año 2020, vínculo, resumen del 2020. Entonces, mientras yo estoy leyendo acá el resumen del año, puedo ir a verificar cómo era el del 2020. Esa es la utilidad que se le da al hipervínculo dentro del documento de Word. Me permite conectarme con distintas partes dentro del mismo documento en el cual estoy trabajando. Lo que sería este tipo de hipervínculos no se los voy a pedir en el examen. A lo sumo, lo que se pide por lo general es que vaya a una página web externa, pero igualmente yo quería que lo tengan presente para que vean las distintas opciones de hipervínculos. ¿Alguna duda con respecto a los hipervínculos? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, regresemos. Y me decía, insertar un hipervínculo en la palabra internet utilizando como destino la siguiente dirección. Entonces vamos a buscar la palabra internet. Yo ya la encontré, pero puedo usar acá buscar directamente en el grupo edición, buscar y poner internet. Aprieto enter y acá ya me detectó la palabrita internet. En el archivo terminado, la palabra internet se encuentra al inicio de todo, pero yo voy a utilizar esta que se encuentra acá. Así que acá en internet voy a hacer un vínculo, voy a ir a una página web y acá coloco www.tangoargentina.com.ar y listo. Control y un clic y vemos cómo se dirige a la página tangoargentina.com.ar. Perdón, ¿podría volver a repetir esto? Este pasó. ¿Una parte? Sí. Vamos a quitarlo. Entonces acá selecciono, me pide que tengo que hacer un hipervínculo en la palabra internet. Recuerden, para no tener que estar leyendo todo el texto, pueden ir a la pestaña inicio, al grupo edición y desde ahí tienen la herramienta buscar.
Acá no quiero reemplazar ni nada, simplemente quiero que me busque dentro del documento una palabra y me la resalte. Aparece acá el panel de navegación donde escribo la palabrita internet. En el momento que escribimos internet y apreté enter, ya automáticamente Word la señaló en el texto. Voy a cerrar este panel. Hacemos clic derecho en la palabra internet y desde el menú contextual me voy a la opción vínculo. Recuerden que pueden hacer clic derecho o ir a la pestaña insertar, grupo vínculos y acá vínculo y escribimos www.tangoargentino todo junto y sin espacios.com.ar. Ponen aceptar y ya les queda el hipervínculo, un colorcito azul y subrayado. Mantengo control presionado, aparece la manito y hago un clic. Y si fue todo bien, me va a estar cargando este sitio. Y siempre cada tanto ir guardando. Después el último punto me pide colocar un borde a la página. Mirando el terminado, el borde son estrellitas. Así que me voy a diseño. En el grupo fondos de página, ahí tenemos bordes de página. Otra opción para llegar al mismo panel es desde inicio, en la lista de los bordes, ir hasta bordes y sombreado. Es exactamente lo mismo. Lo único que acá tengo que ir a la segunda pestaña donde se encuentra el borde de página. Dentro de las opciones que se encuentran en el medio, la de abajo de todo, que es arte, me permite elegir un dibujito que se va a colocar alrededor. A aceptar. Si veo que las estrellitas, digo, son muy chiquititas, regreso al mismo menú. Bordes de página, no se olviden de este detalle, en bordes de página les va a aparecer arte. Si de repente no les aparece arte, puede ser que estén en la pestaña bordes solamente. Tiene que ser bordes de página. Acá tenemos la estrellita y voy a hacerla un poquito más grande. Voy a ponerle 18. Y ahí estaría, este es el último pasito. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido correctamente? Bueno, nos quedan unos 15 minutitos de clase. Vamos a cerrar acá. Dentro de la clase 6 hay dos archivos. Uno que es el extra, que dice descripción, y el otro que dice extra PDF. El PDF es el que contiene las consignas y el de descripción es donde está el texto para que no tengan que escribirlo. Voy a descargar
y bueno, la consigna no. Voy a hacer clic derecho sobre el archivo. Acá, por ejemplo, no hace falta desbloquearlo. Acá está el extra. Ahora sí. Ahí está. Extra 1. Ahí lo desbloqueé. Y me aparece el texto. Este lo voy a cerrar. Y vamos a buscar. Bien. Entonces me dice abrir el archivo de descripción y luego aplicar los siguientes formatos. Me pide nota final, corrección ortográfica. La palabra virus cada vez que aparezca tiene que tener un formato específico. Me pide hipervínculos. Y después me pide las opciones de autocorrección. Cosa que si yo escribo, por ejemplo, ROP, me aparezca integrador operador de PC. O sea, me tiene que aparecer todo esto. Algo que quiero mostrarles antes de que finalice la clase para que puedan hacerlo es el tema de los encabezados, ya que eso todavía no lo habíamos visto. Los encabezados y pies de página. Vamos a hacer acá un bloc de notas. Bien. Por un lado tenemos y pie de página. La utilidad que tienen es la siguiente. En el caso del encabezado se utiliza para poder colocar un título o una fecha. Se coloca, puede ser el título, una fecha, un logo, o sea, una imagen. Fíjense que cuando nosotros tenemos por ejemplo, una revista, de repente vemos que en el encabezado siempre se repite, quizás en todas las hojitas, un logo que puede aparecer en la esquina superior derecha o en la esquina superior izquierda. Y ese logo o ese diseño, que puede ser también un diseño acá en el margen de la hoja, vemos que ese mismo diseño se repite a lo largo de de todas las hojas. También tenemos lo que es el pie de página, donde se puede colocar la numeración de la hoja, que es lo que normalmente aparece. Me dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, o me puede decir página 1 de un total de 10 hojas, página 2 de un total de 10 hojas. Tanto el encabezado como el pie de página se repiten a lo largo de todo el documento. Entonces, si mi texto es bastante extenso, lo que voy a hacer para que se vea bien, voy a estar copiando y pegando el texto varias veces. Por ejemplo, acá generé un total de 5 hojas. Simplemente copié y pegué el texto. Cuando yo creé y le asigne un encabezado o un pie de página, la información que coloque se va a estar viendo en todas las hojas. Desde un principio yo les había comentado que en la hoja tenemos un espacio reservado, tanto en los laterales, que son los márgenes izquierdo y derecho, como en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior tenemos el espacio para el encabezado y en la parte inferior es el espacio para el pie de página. Si yo voy a insertar y del grupo encabezado y pie de página, fíjense que tengo las dos opciones. En encabezado yo tengo una lista ya con un formato predefinido. O sea, yo puedo seleccionar cualquiera de estos estilos que me aparecen acá. Todo dependerá siempre de
el resultado final que yo después quiera tener. Por ejemplo, acá voy a elegir uno cualquiera para mostrarles. Por ejemplo, título de documento. Este estilo se llama retrospectiva. Entonces acá puedo generar un título que diga virus informático y puedo asignarle acá la fecha. Despliego acá y le digo, bueno, quiero que me traiga la fecha de hoy. Y automáticamente lo coloca. Si de repente a mí no me interesa la fecha, la marco, aprieto suprimir y lo elimino. En este caso lo voy a dejar. Cuando yo me encuentro en el área del encabezado, podemos ver que el texto cambia a una tonalidad un poco gris clarita. Eso para identificar y decir dónde estamos posicionados. Estás en el encabezado. Es más, en la parte superior donde están las cintas de opciones, me aparecen la pestaña encabezado y pie de página, y acá arriba me dice herramientas de encabezado y pie de página. Y acá me dice cerrar encabezado. Lo cierro. El encabezado me lo muestra en una tonalidad un poco más clarita. Esto para identificarlo y diferenciarlo de decir, bueno, esto está en el encabezado. Y acá tenemos el resto del texto. Si yo voy a las siguientes hojas, fíjense cómo ya aparece el título repetido en todas las hojitas. Si yo estoy trabajando para una empresa y mi empresa tiene un logo y quisiera colocar el logo, por ejemplo, tengo dos opciones. Yo podría hacer doble clic en el encabezado para acceder a las opciones del encabezado, o nuevamente ir a insertar encabezado. En este caso, al insertar encabezado estaríamos cambiando en realidad el formato. Así que si yo quisiera modificarlo, hago doble clic y ahí puedo acceder para modificar el que ya está aplicado. Esta tablita la voy a eliminar. Herramientas de tabla, elimina tabla. O si no, clic derecho sobre el icono de la parte superior izquierda, elimina tabla. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy trabajando para la empresa y tengo el logo. Entonces voy a buscar el logo y lo coloco. Entonces lo voy a colocar en la esquina superior izquierda. Puedo hacer doble clic en medio de la hoja y ahí tengo mi logo. Y lo vemos a lo largo de todo el documento. El logo no necesariamente tiene que estar en una esquina. Puede estar posicionado en cualquier parte, ya que acá en formato de imagen le voy a indicar que quiero que quede, por ejemplo, detrás del texto. Así no tengo problemas en algunas secciones. Y lo puedo colocar acá en este borde. Entonces se va a ver a lo largo de todo el documento, pero en la posición inicial. Si yo, por ejemplo, voy al encabezado, en la hoja número 3, si cambio de posición el logo, esto va a afectar al resto de las hojas. Entonces ahí lo estoy cambiando en todos los documentos. Entonces en el encabezado, por lo general, se coloca lo que es el logo en la posición que yo lo requiera, ya que no necesariamente, como vieron, tiene que estar sí o sí arriba, puede estar en cualquier parte de la hojita. Entonces en el encabezado se colocan títulos, fechas y logos. ¿Qué pasa si yo quiero colocar numeración a las páginas? Pues después no quiero ir una por una y decir, bueno, página 1, ir acá, página 2, ir acá, página 3. Quiero que aparezca automáticamente. Entonces voy a insertar. Del grupo encabezado y pie de página, me voy al pie de página. Y acá tengo distintas opciones que ya vienen predefinidas. Página, página 1 de 1. Acá también puedo colocar el título. Rara vez se coloca el título. A lo sumo se puede colocar el nombre del autor, que eso puede ir arriba o abajo. Pero la mayoría de las veces está reservado para la numeración de la página. Voy a elegir el estilo semáforo. Recuerden que estos textos vienen ya predefinidos con un formato, pero si yo les quiero cambiar el estilo y decir no,
esta fuente no me gusta, quiero colocarle otra, se puede cambiar la fuente, se puede cambiar el tamaño, el color, o sea, todo es personalizable. Vamos a cerrarlo. Y me dice, bueno, esta es la página 1 de un total de 5. Esta es la página 2 de un total de 5. Y lo mismo si las quiero editar. Hago doble clic y lo puedo borrar. Acá mismo, donde me encuentro en la pestaña de encabezado y pie de página, también accedo al mismo listado de antes. Y acá en número de página, en la posición actual donde me encuentro, tengo más estilos. Estilos diferentes. Márgenes de página, o sea, en vez de que aparezca en la esquina inferior, que aparezca sino posicionado en el lateral de mi hoja. Entonces, por ejemplo, yo podría poner círculo a la izquierda y me dice, bueno, vamos a cerrarlo. Esta es la página número 1. Esta es la página número 2. Entonces, en vez de ser el clásico pie que se encuentra la numeración acá abajo de todo, puede aparecer también en el margen de mi página. Entonces, para eso sirven los encabezados y pies de página. Para asignar un título, una fecha, un logo, el nombre, o sea, el autor. Y después en el pie de página yo dejaría solamente la numeración de la hoja, pero todo va a depender del diseño que ustedes quieran armar o también el diseño que les pidan, porque de repente les pueden decir, bueno, en el pie de página quiero que coloques tu nombre y apellido. Entonces el autor iría en el pie de página. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto al encabezados y pies de página? Bueno, esto no lo voy a guardar. Les queda de tarea realizar la práctica número 15 y realizar también el extra número 1. La próxima clase vamos a estar viendo combinación de correspondencia. La clase del 1 de mayo va a ser una clase que va a estar subida, o sea, no va a haber clase en vivo. Y el 8 tendríamos el examen.